¿Dónde? El fluido, agua, se calefacciona para que se produzca un cambio de fase del líquido a vapor. ¿Para qué? Después de que se produjo ese cambio de fase. Para usarlo en otro lado. Para usarlo en otro lado. Ahora bien, si yo te digo, está bien, para usarlo en otro lado, eso significa que ¿qué es el vapor que se generó? Energía. Energía de O sea, un medio de transporte de energía. es un medio de transporte de energía. Exactamente, el vapor es uno de los medios, entre comillas, más eficientes de transporte de energía de un lugar a otro de la planta. Porque usted la genera en un espacio, pero la puede llevar a diferentes puntos y utilizarla en los intercambios de calor muy eficientemente en otros puntos de la planta. Entonces, el vapor es realmente una energía que puede transportarse a lo largo de la planta, y eso es importante, pero primero y principal es generar el vapor. Lo primero y principal es generar esa fuente de energía que vamos a aprovechar en otro lado. ¿Cómo? A través de una caldera. Lo que les voy a mostrar, o que les voy a dar de caldera, tiene que ver con muchos aspectos de tipo constructivo, más que de estudiar la termodinámica de la caldera, pero tiene que ver mucho con todo lo que se denominan los sistemas de producción, distribución y consumo de vapor dentro de la planta. La planta generalmente tiene un generador, que sería la caldera, un generador de vapor, por un lado. Tiene cañerías que sirven para la distribución y tiene consumidores. Consumidores que pueden ser fijos o variables, dependiendo del proceso, pero que de alguna manera dan la característica al proceso de generación, porque también lo que necesitamos es que esa caldera provea eficientemente las necesidades de esos consumidores. Aparecen consumidores que pueden pasar por tanques, por ejemplo, en los cuales se calefacciona por medio de un serpentín. Pueden ser consumidores en los cuales se ingresa el vapor y se calefacciona irradiando a un tambor. Puede ser una marmita, la vieja y nunca bien dibujada marmita, que es una especie de ollita encamisada en las cuales el vapor la rodea y le transfiere calor a lo que usted cocine de adentro. Aunque ustedes vean que esto parece muy industrial, esto también, acá tienen un radiador con un ventilador en el cual tienen el fluido que pasa a vapor y tienen un fan, un ventilador que obliga a la transferencia de calor al aire y calefaccionan un ambiente, hacen lo que sea. Les decía que ustedes crean que esto no parece muy... esto es industrial, por supuesto, pero ustedes crean, esas marmitas, ese tipo de elementos, por ejemplo, se encuentran en la escuela hogar, donde están los chicos que no tienen, digamos, donde vivir y les dan comida y alojamiento. Y existen terribles, pero no les digo que son grandes, son terriblemente grandes ollas de este tamaño, así, grandes, con un diámetro importante, que se vuelcan con una manivela y que se llenan para hacer la comida de esos chicos, que se calefacciona con vapor de una caldera, que me tocó ir a visitar un par de veces las calderas esas porque no estaban funcionando, y justamente en invierno, en una época dura de invierno que no tenía calefacción la escuela hogar, y fuimos con otro ingeniero a ver qué podíamos ayudar, qué podíamos solucionar el tema, y hicimos arrancar la caldera. Lo que pasa es que todo el sistema está malo. La caldera tenía problemas de arranque, pero lo logramos hacer arrancar. Cuando generó vapor, empezamos a ver que aparecían las pérdidas en todo el sistema de distribución. O sea, perdía más por la distribución que donde teníamos que consumir el vapor. Entre ellos, ese vapor iba a estas marmitas que se calefaccionaban con el vapor, y ahí se hacía la comida de los chicos.
guisos, agua hervida, agua para para hacer el hierbeado, el desayuno, todo eso sale de este tipo de equipo, pero industrialmente también se usa porque muchas veces hay reacciones químicas que requieren de calefacción, de mantener un ambiente o que se desarrolle en un ambiente calefaccionado, y justamente el vapor ese que rodea a través de una camisa promueve el desplazamiento de la reacción hacia los productos finales. Como ustedes saben, en el buen aprovechamiento, y esto lo habíamos visto un poco también en el evaporador, por ejemplo, que es otro de los procesos en los cuales se utiliza, aparecen al final del proceso las famosas trampas de vapor. Esas trampas de vapor colectan el condensado y lo devuelven generalmente a un recipiente del cual la bomba puede volver a recircularlo al interior de la caldera. Esa operación de recuperado es una operación que muchas veces, les vuelvo a repetir tal vez lo que les dije en la clase anterior, en muchos casos puede suceder que no sea económicamente factible realizar la recuperación, con lo cual hay que estudiar muy bien qué hacer con el recuperado, con esos condensados. Si realmente vale la pena, porque el volumen es importante y se pueden aprovechar sin haber sido contaminados por los servicios que prestaron, se puede recuperar y devolver al sistema. Pero la mayoría de las veces es o poca la cantidad que se logra recuperar, o generalmente se contamina, con lo cual sale más caro volverlo a tratar que liberarlo y que se pierda. Entonces muchas veces la recuperación del líquido ese es un balance que hay que hacer técnico-económico y de las condiciones operativas. Pero fíjense que, dejando de lado eso, utilizan trampas, en todos los casos para cada equipo, utilizan cuellos de cisne, en cada caso para el suministro del vapor en cada equipo, como si fuera una instalación también de tipo compresor. ¿Se acuerdan de los compresores que también usaban el tema ese del cuello de cisne? Bueno, entonces, en todos esos casos tenemos las calderas. Acá hay un esquema similar, donde tienen el tanque de alimentación, acá está el tratamiento del agua, el make-up, cosmético, el make-up, después la bomba de alimentación, la caldera, el vapor que se genera y los distintos consumidores que a través de las trampas recuperamos el condensado y vuelve otra vez al sistema. Sería así un esquema industrial, diríamos, de la planta. Acá hablábamos de la caldera, que es una caldera, generadores de vapor que aplican el calor generado por una combustión. Hay un problema ahí. Hay que primero producir una combustión en ese cuerpo llamado caldera para calefaccionar y vaporizar el agua para las aplicaciones industriales. Con lo cual, se abren dos cosas importantes en esto. Uno sería la generación propiamente dicha. ¿Cómo generamos el vapor y qué hacer con ese vapor? Eso sería uno de los temas. Y por el otro lado, el gran inconveniente, el problema que podríamos tratar sería el de cómo producimos una combustión eficiente para producir ese vapor. Y ahí abre un abanico nuevamente de posibilidades respecto de los combustibles y las formas en que hay que tratar. Entramos en un terreno que muchos de ustedes todavía puede ser que desconozcan o que conozcan poco respecto del tema de las aplicaciones industriales del calor a través de la combustión. Bueno, sabemos esto de la termodinámica, ¿no es cierto? El tema del agua que absorbe calor, que produce el cambio de temperatura. Después que se produce el cambio de temperatura, no hay el cambio de fase, no hay cambios de temperatura en el cambio de estado. Esto ya es digamos la termodinámica básica. Y las tablas de vapor. Acuérdense de revisar tanto en evaporadores como en calderas el tema de las tablas de vapor de agua. ¿Para qué? Para que las puedan leer, para que las puedan interpretar. Fíjense, acá tienen una serie de valores respecto de la presión atmosférica. Y supónganse, para una atmósfera la temperatura es 99,09, casi 100 grados,
el calor total, las calorías totales son 645, el calor del agua es tanto, el calor del vapor es 516 kilocalorías por kilogramo, el volumen específico, etcétera, que les permite a ustedes, perdón, acá tenemos el volumen específico, que les permite realizar, digamos, cuentas respecto de las cantidades de calor puestas en juego en cualquier transformación de las que estamos hablando. Generalmente la caldera va a trabajar en un rango que puede ir, en algunos casos, desde 1 hasta 8 kilos, las calderas que vamos a ver ahora, que se llaman humotubulares, y hay otro grupo de calderas que sobrepasan los 25 kilos y que pueden llegar hasta 100 kilos de vapor, que son calderas especiales, que son calderas acuotubulares. Ya lo vamos a ver en gran medida. Pero la tabla le da una amplia gama de presiones con sus datos correspondientes. Acá también hay tabla de vapor más condensada, más simple. Pero fíjense, ¿qué hacemos cuando tenemos que determinar qué hacer o cómo hacer para comprar una caldera? Y tenemos que tener en cuenta que ¿cuál va a ser la presión de trabajo por un lado y cuánto va a ser el caudal que vamos a necesitar generar para los fines del proceso industrial? Ese proceso industrial puede ser para calefacción, para usarlo en procesos industriales o generación de energía eléctrica, dependiendo de la característica del vapor y de la característica de lo que generemos, va a ser la aplicación práctica que podemos hacer de ese vapor. Generalmente, en la mayoría de los casos, la mayor parte de la industria utiliza el vapor en la parte de calefacción y en procesos industriales. ¿Cuáles son esos procesos industriales? Fíjense, alimentos y bebidas, farmacéuticos, refinación de petróleo, químicos, plásticos, pulpa y papel, refinamiento de azúcar, textil, procesamiento de metales, gomas y elementos, digamos, de goma, shipbuildings, o sea, construcciones navieras, generación de potencia, lo que sería generación eléctrica. Esos son grandes usuarios. Otros usuarios que pueden usar vapor de caldera pueden ser para calefacción y ventilación, para cocinar, como el caso este que les decía de la escuela hogar, para curado, para enfriado, para fermentado, para tratamiento, limpieza, fundición, para panadería o para secado. El secado industrial muchas veces requiere del vapor. ¿Para qué? Para que lo que usted está secando no sufra el efecto de la calefacción directa de un gas, por ejemplo, que lo puede secar demasiado. Entonces usted lo seca con vapor. El vapor se encarga de extraer esas humedades y deja el elemento sin contaminar y sin tener ningún problema. Otros pequeños usuarios pueden ser el tipo electrónico de la horticultura, generalmente en un vivero. Muchas veces se utiliza algo de vapor para que en invierno, por ejemplo, las plantas tengan una temperatura relativamente templada, mientras en el exterior la temperatura baja por debajo del cero. Se mantiene dentro del vivero un microclima con vapor que va inyectando, pero se usa el aire acondicionado. El aire acondicionado, cuando usted generalmente en un edificio hace un tratamiento del aire y, entre otras cosas, lo que hace es calefaccionarlo o acondicionarlo para el usuario, para que todo el edificio tenga más o menos la misma temperatura y todos los usuarios estén dentro de la zona que se denomina zona de confort. En los aires acondicionados, ustedes saben que hay condiciones de presión y más que de presión y temperatura y humedad relativa que hacen que caigamos en lo que se denominan zonas de confort o zonas de no confort, que salís de esa zona y sentís que el ambiente está pesado, decís, qué calor, esto me mata la humedad y la temperatura que hay. Bueno, entonces el aire acondicionado tiene que siempre caer en una zona de confort. Eso ya está definido a través de el amigo Carrier, el inventor del aire acondicionado. Carrier fue el encargado de hacer esas tablas de tipo ciclométricas, pero que en realidad eran tablas de confort,
que eran combinaciones de humedades y temperaturas que los aires acondicionados tenían que cumplir para caer dentro de la zona. Bueno, dejando de lado esta anécdota, bueno, esta comparación con el tracing es muy relativa, no tiene mucha importancia, pero sí, por ejemplo, algunas aplicaciones de vapor en la calefacción de cañerías, en las cuales muchas veces se pueden montar de esta manera las cañerías de vapor a propósito para usarlo de tracing, o sea, para ir acompañando a la línea de forma tal de que no se pierda calor en el cuerpo principal de lo que se está transportando, o si baja un poco la temperatura, no sea lo suficientemente baja como para producir algún problema especialmente en líquidos viscosos. Caso práctico, dicen, siempre hay un caso práctico. Todos los días nace un tonto, dice el dicho. Y, por ejemplo, debe haber nacido uno, que era ingeniero, para acá. Hay ingenieros tontos también. Se creen que todos los vivos son los que no tienen estudio. Se le ocurre bombear petróleo desde Tupungato a Urateche con un oleoducto nuevo, la noche más fría del año, sin acompañamiento de vapor. Cuando bombeó ese líquido, que lo calefaccionó, porque estaba caliente en los tanques de almacenamiento, ahí se mantiene caliente por el propio vapor de calefacción. Y cuando lo mandó por la primera bomba y lo mandó al oleoducto, y el oleoducto hizo 500 metros a 10 grados bajo cero, se tapó todo. Cuando se empezó a acumular con el tapón ese y la presión aumentó, ¿qué pasó? Explotó el oleoducto. Entonces, hubo derrame, hubo obstrucción del oleoducto, hubo pérdida de producto y hubo una inutilización del oleoducto durante por lo menos 2 semanas, que hubo que hacer toda la reparación y buscar los lugares donde se había hecho el corcho de petróleo duro, que no lo podías aflojar con nada, y esperar a que generara una línea de vapor que por lo menos acompañara, o una línea eléctrica que acompañara a la línea de producción para calefaccionar ese fluido y por lo menos mantenerlo dentro de todo a una viscosidad coherente como para que viajara todos esos kilómetros sin quedarse en ¿Qué suele ser más barato, el combustible para generar el vapor o la energía eléctrica? De eso habla la comparación entre tracing eléctrico y calefacción de costo de energía por gigajoule de 0 a 2,14 libras esterlinas contra tracing eléctrico 8,64. Generalmente se prefiere el vapor. No siempre es así, pero generalmente se prefiere el vapor. Lo que pasa es que tiene, digamos, a veces la dificultad de que tenés que tener la caldera. Y primero, si no tenés la caldera, tenés que invertir en caldera, cuando lo único que tenés que hacer con un tracing eléctrico a veces es tener una estación transformadora y bajar el cable de cualquier línea que se mueva más, que generalmente acompaña a la cañería. O sea, vos tenés cualquier que haga una producción, por ejemplo, industrial, así, ve la cañería de producción, que realmente va al costado de un camino, arriba de caballeros, que se le coloca, y va acompañado también con la línea de los paros de energía eléctrica que van por el mismo camino. Entonces, si tener un inconveniente, dificultades, que sea, siempre un vehículo va a acceder a cualquier punto del recorrido. Entonces, de ahí sacás vos electricidad, pones un transformadorcito, le pones un tracing eléctrico y así es que se vuelve a calentar el tramo hasta que enganche en otra zona y volver a bajar otro transformador, corriente, calefacción y va llevándolo. El tema de la caldera es que tenés que tener la caldera y a su vez hacer todo un sistema de acompañamiento y aislación de esa caldera que también se hace con el tracing. Nada más que usas espuma poliuretano, por ejemplo, para
como aislantes, contra amiantos y otras cuestiones que se usaban cuando usábamos vapor. Pero el sistema funciona. Depende mucho de las características y las longitudes de los tramos. Cuando el tramo es muy importante, es preferible el vapor antes que el eléctrico. Bueno, acá hay algunas de las tantas figuras que nos dicen cómo se aplica la calefacción. Muchas veces se hace un sistema de múltiples pasos para rodear el cuerpo de la cañería, cuando la cañería es muy importante, y de alguna forma calefaccionarla completamente en todo su cuerpo y no justamente en una zona que puede ser la de abajo, que es la más expuesta, y arriba no. Bueno, veamos. Clasificación de calderas, comparación. Acá podríamos decir que empieza la gran división de aguas. La división de aguas pasa por lo siguiente. Si nos preguntamos ¿qué tipo de calderas podemos dividir? Tenemos dos grandes grupos, las calderas que se denominan humotubulares y las calderas que se denominan acuatubulares. La diferencia principal, creo que lo vemos, le expliqué un poco también en operaciones, era que en las humotubulares los humos, producto de la combustión, iban por los tubos que eran a su vez rodeados en un cuerpo de agua que producía el intercambio y la evaporación. Mientras que en las acuatubulares el agua era la que circulaba por la tubería y que sufría de alguna manera, digamos, la radiación, la irradiación de una llama en un lugar físico, en un espacio físico que era el horno de la caldera, y se producía el intercambio y ahí se vaporizaba, se separaba en la cabeza parte del vapor y el líquido volvió otra vez a recircular y tenía características de ser diferente en el aspecto de su aplicación principalmente industrial. Veamos cuáles eran las características. Por ejemplo, referido a la calidad del agua, las calderas homotubulares tienen baja exigencia respecto de las calderas acuatubulares. Las calderas acuatubulares son muy estrictas respecto a la cantidad de sales disueltas que pueden aceptar en su seno, por lo tanto es más caro el tratamiento de agua y por lo tanto es más cara el metro cúbico de agua que hay que generar. Si está justificado, por supuesto, pero si usted tiene un tipo humotubular, le da un cierto tratamiento al agua, pero no le da un tratamiento muy estricto porque sale más caro. Eso por un lado. Si es respecto al mantenimiento, tienen fácil limpieza, mientras que las calderas acuatubulares son más costosas respecto a eso. Repetitividad de ensayos. Si generalmente las calderas homotubulares es simple, la inspección sigue siempre a un ensayo de tipo hidrostático, una inspección seguida de un ensayo hidrostático extensivo, mientras que las calderas acuatubulares requieren de ultrasonido, espesores, es un poco más complicado, por lo tanto más caro en ese aspecto. También se consume más costo, más tiempo, por lo tanto son más costosos. Los costos comparables con los niveles de manufactura son en general mucho más baratas las calderas humotubulares que las calderas acuatubulares. La caldera acuatubular requiere hasta de una estructura física, un espacio más grande, tamaños más importantes. La caldera homotubular tiene un costo, pero la medida y el costo total es realmente mucho más bajo comparativamente con las otras calderas. Después tenemos respecto de eficiencia. La eficiencia de las calderas homotubular es alta, fácil de mantenimiento, mientras que las calderas acuatubulares tienen una eficiencia baja, porque en realidad se desaprovecha mucho el calor que se llevan los humos de la combustión, que no son muchas veces bien aprovechados. Por lo tanto, el costo, digamos así, en la operación es más caro. Después, respecto de características a carga parcial, pueden ser, digamos, más o menos manejables sin ningún problema de control en el caso de las calderas homotubulares, y están en algunos casos en las calderas homotubulares, en algunos casos están limitados y no pueden ser apagadas fácilmente, como en el caso de la caldera humotubular. Una caldera humotubular llega un momento en que alcanza la presión de trabajo y no hay consumidores,
solita se apaga el quemador, se mantiene en una llama piloto y espera. Se mantiene la caldera acuotubular, los caños que están calefaccionados con un calefactor, con un quemador que están dando permanentemente, no se puede apagar ese quemador y muchas veces hay que seguir manteniendo en circulación el agua esa y vaporizando, porque si uno aún apagándolo, el refractario es el que se encarga de mantener la calefacción de la cañería, por lo tanto no se puede evitar de alguna forma el hacer circular el líquido por su interior. Veamos qué otra cosa más. Tiempo de entrega, generalmente corto, contra un tiempo de entrega de las calderas homotubulares largo. Requerimiento de espacios bajos, requerimiento de espacio alto, en el otro caso. Periodo requerido para el ensamble y el arranque inicial, corto, mientras que las calderas acuotubulares es largo. Les comento a modo de, que seguramente puede ser que lo hayan comentado, a modo de experiencia, yo he instalado calderas acuotubulares en mediodía. Bajamos la caldera de un camión con unos rollizos, la tiramos con una camioneta, la metimos de culata dentro de lo que era el galpón, el hangar donde estaba el espacio preparado. Quedó más o menos acomodado, le dimos los últimos arreglos con unos gatos eso de levantar autos, nada más que lo repartimos en varios lugares para poder levantar y correrlo. Y hasta que quedó acomodado, enfrentaba las bridas y todo, se empezó a conectar, se conectó todo, se esperó a que pudiera todo conectar, especialmente la línea de agua, se llenó la caldera hasta el nivel de funcionamiento, se conectó el gas, se conectaron las salidas de vapor a la línea general de vapor que tenían las otras calderas y se dio arranque, mediodía, 8 horas de trabajo, salió. Entre 4 que se bajó y se hizo toda la instalación de conexiones y otras 4 más para llegar a generar ya vapor y ver si había algún inconveniente de pérdida, algún desacomodamiento, alguna punta que perdía por algún lado, una vez que bien ajustada la brida, etc. Relativamente bajo. En el caso de las calderas humotubulares es bajo y en el caso de acuotubulares es mucho más grande, son mucho más importantes, tienen mayores complejidades en su funcionamiento. Bueno, acá hay clasificaciones que no vale la pena hablar mucho.